Vamos a hacer una comparación de cómo surgieron estos dos modelos de negocio, de qué interacción tuvieron y cómo y por qué terminó cada uno en su lugar, y cómo el cristianismo pues está por el mismo camino, cómo todo esto puede aplicar a nuestras vidas, repitiendo y aclarando que es solamente una ilustración, pero que no será esto la base de la enseñanza. Lo que pasó con ellos ya ha ocurrido en la historia del cristianismo y la Biblia también nos habla al respecto. Y vamos a ver este mensaje y comienzo con lo siguiente. Hace algunos años, exactamente en el año 2000, ¿cuántos de ustedes no habían nacido todavía? Levante la mano los menores de edad, todos los menores de 18 años. En el año 2000, tú no supiste esto porque estabas a Gugu Tata dando lata, haciendo sufrir terriblemente a papá y a mamá. Arrepiéntete. Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, que todos sabemos que es Netflix, buscó a John Antioco, que era el CEO de Blockbuster, y aquí sí, no todos saben qué es Blockbuster. Algunos de los que levantaron la mano, algunos jóvenes, adolescentes, escuchan Blockbuster y pensarán que estoy hablando de algún restaurante, de alguna aplicación de teléfono, alguna película, un grupo de música o algo por el estilo. Déjame contarte que era un lugar físico donde tú acudías presencialmente y te dabas vueltas por sus pasillos viendo las películas que tenían, primeramente en formato VHS, que tú no las conociste, era un cassette con una cinta y ahí tenían todos los ladrillos estos por toda la sucursal. Luego evolucionaron al DVD, luego al Blu-ray y luego desaparecieron, como lo aprenderemos. Desapareció Blockbuster, pero tú ibas y tú veías que había los estrenos, que eran películas que se habían estrenado hace 3 años en el cine, pero eran los estrenos para todos los demás. Y tenías que ver si estaba la película que tú querías para entonces pasar a la caja y rentarla por precios muy elevados, porque además te cobraban por día. Al día de hoy, como lo veremos en el mensaje y veremos por qué, ya no existe ninguna sucursal de Blockbuster. Así que tú dices, ¿a poco esto pasaba así? Así rentábamos ante nosotros nuestras películas. Era un poco, no era tan práctico como hoy en día, que tú prendes tu televisión o tu computadora y desde internet puedes descargar. Algunas son gratis, otras de paga. En ese entonces no, aunque también tenía sus ventajas, ¿verdad? Digo, yo nunca lo hice así, pero había jóvenes que iban a ligar a Blockbuster, que iban el grupito de hombres y el grupito de niñas, y a veces si solo había una película y los dos querían una, pues se ponían de acuerdo y la veían juntos, ¿verdad? Me contaron algunos amigos que llegaban a hacer estas cosas. Entonces veías ahí los fines de semana a los jóvenes por los pasillos y rentando sus películas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje? Ahí va la parte relevante y lo interesante. El CEO de Netflix, o el fundador de Netflix, busca al CEO de Blockbuster y le propone asociarse en un modelo de negocio con algunas diferencias, que fuera renta de películas, pero sin la necesidad de adquirirlas presencialmente en una sucursal, sino que tú pagaras una cuota mensual, como funciona Netflix al día de hoy, y que esa cuota te daba derecho a cierta cantidad de películas, a un catálogo o de series. Pero en ese entonces la tecnología no era la que hoy tenemos, así que era un poco más tardado descargarlas, era un poco impráctico, algunas se enviaban por correo postal y tenía algunas cosas que mejorar. El CEO de Blockbuster, John Antioco, rechazó completamente la propuesta. Le dijo, estás loco, esto no va a funcionar, porque en ese entonces Blockbuster era una cadena multimillonaria con cientos de miles, tal vez millones de sucursales por todo el mundo, mientras que Netflix era una empresa relativamente pequeña, porque aunque era grande, no se comparaba con Blockbuster y apenas tenía 3 años en el mercado. De modo que cuando el CEO de Blockbuster escucha renta de películas, no pagar cada video, estás loco. ¿Cómo? Si aquí cada película, recuerdo que la cobraban como en 40, 50 pesos, y cada día de atraso lo mismo. Y creo que todos conocemos a alguien que algún día se le olvidó y ya mejor nunca la regresó, porque dijo, me van a cobrar la vida, ¿verdad? Porque así era, te pasaste una semana 280 pesos de la película, dices, ni eso cuesta el video, ya véndemelo. No, tenías que pagar cada día de atraso. Netflix propone entonces, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, vamos a entender que el mundo está evolucionando, que las nuevas generaciones están cambiando, y vamos a llevar a cabo el mismo modelo, o el mismo giro de negocio, más bien, porque no es modelo, sino el mismo giro, a distribuir el mismo producto, pero hay que cambiar el método, que es como hoy en día funciona Netflix. Tú pagas una cuota mensual y tienes derecho a un montón de películas y series. Y ¿cuántos tienen Netflix en casa? Levanten la mano todos los paganos que tienen Netflix en casa. Gracias por participar. No se crean, yo también tengo, no es pecado. Y tú pagas, y algunos echaron Luis Miguel y maldijeron a Luisito Rey
como un año de mi vida tuve que ver bastantes veces a la semana a la infeliz de Peppa Pig, porque a mi hija le encantaba, y gracias a Dios ya arrancó eso de su corazón y ya no le gusta. Ya entendió lo que siempre le dije, le decía, nena, Peppa Pig es un puerco gacho, y se enojaba, no, no es un puerco gacho, es un cerdito bonito, y lloraba y se peleaba conmigo hasta que ella dijo, sí, papá, es un puerco gacho, y ya no le gusta a Peppa Pig. Gloria a Dios, el poder de la oración es lo que lo hizo, ¿verdad? Y todos conocemos el resto de la historia. Blockbuster rechaza la propuesta, y quiero hacer énfasis en algo. Netflix no le estaba proponiendo cambiar su producto. No le dijo, oye, si en vez de películas, ¿por qué no vendes tortas de milanesa con chorizo de Toluca ahí en tus sucursales? No le propuso cambiar su producto, era simplemente entender los cambios del mundo y adaptar el mismo producto a nuevos métodos o nuevas formas de distribución. El resto de la historia pues la conocemos, es rechazado este método, y conforme pasaron los años, Blockbuster fue desapareciendo al grado que hoy en todo el mundo queda únicamente una sucursal en Estados Unidos. Y si queda una, no es porque como negocio sea rentable, sino porque es una sucursal museo, por decirlo de alguna forma. El dueño la retiene únicamente como un centro al que la gente visita de vez en cuando, ya no porque sea rentable llevarse películas, sino porque van y literalmente se toman fotos. Mira, hijito, aquí nos conocimos tu mamá y yo, aquí rentábamos películas, y las nuevas generaciones, ¿cómo? A ver, no entiendo, pero así es, como una sucursal museo de cómo algún día las generaciones anteriores nos entreteníamos los fines de semana. Mientras que Blockbuster ha desaparecido, Netflix cada vez tiene más auge, tiene millones de suscriptores y factura millones de dólares, y cada año las cifras se siguen incrementando. ¿A qué voy con todo esto? Ya viene ahora sí la aplicación después de toda esta base. Como cristianos o como iglesia o como cristianos o el cristianismo estamos exactamente en el mismo momento en el que John Antioco, el CEO de Blockbuster, recibió la propuesta. O entendemos los cambios del mundo y entendemos los nuevos métodos y formas de ser, de pensar, de utilizar su tiempo, sus recursos de las nuevas generaciones, y adaptamos el mismo mensaje. Es algo que aclararé y haré énfasis durante esta prédica. No se trata de corromper el mensaje, alterar el mensaje, no. Es llevar el mismo producto, lo digo entre comillas, pero simplemente adaptado a nuevos métodos, a nuevas formas, a nuevos recursos, a nuevas estrategias. Pero eso implicará dejar nuestra religiosidad y entender que algunas cosas viejas ya no funcionan, y poder utilizar lo nuevo, no todo lo nuevo, sino lo que sea bíblico, como lo veremos. O simple y sencillamente el cristianismo está condenado a desaparecer. Y no lo digo porque esto sucedió con una empresa y es un ejemplo de muchos, sino porque esto ya ha ocurrido con el cristianismo anteriormente. Repito, o entendemos la forma de ser, pensar, utilizar sus recursos y tiempo de las siguientes generaciones, y buscamos a través de nuevos métodos y formas llevar el mismo mensaje, o entendemos lo que entendió el fundador de Netflix y entonces seguimos creciendo, o nos quedamos estancados en nuestros viejos métodos, en nuestras viejas formas, en que así lo hacía mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo y nunca lo voy a cambiar, aleluya, porque todo lo nuevo es del diablo, y lo rechazamos sistemáticamente, como veremos que siempre han hecho los religiosos. Y entonces simple y sencillamente es cuestión de tiempo para que el cristianismo desaparezca. Porque como hace poco les compartía, hay iglesias que si siguen siendo grandes y numerosas es únicamente porque sus miembros de años siguen vivos. Pero es cuestión de tiempo para que esas personas que ya son de 50, 60, 70 años, dentro de 20 o 30 años partan a la presencia de Dios y la iglesia desaparezca, porque no están captando a las nuevas generaciones. Porque no están interesados en alcanzarles, porque les preocupa más su soberbia y su orgullo y su reputación, y decir yo no me he corrompido, porque adaptarse a lo nuevo le llaman corromperse, por cierto, algunos de ellos. Mi iglesia sigue sin meter luces, no como esas que ya apostataron. Aunque no lo creas, hay pastores que dicen que aquellas que metimos luces ya apostatamos, como si con ellas hiciéramos un rito satánico o algo por el estilo. Porque no han entendido que mira, esto no va a cambiar a nadie, y como predicador no le importa en qué auditorio está predicando. La idea de ir remodernizando nuestro auditorio es simplemente crear un lugar que cuando alguien viene por primera vez le haga sentirse un poco más cómodo. El lugar, no la palabra.
Porque se van a extremos, es lo que hace el religioso. Como su argumento puro no le da, lo tiene que alterar. Oh, está diciendo que hay que adaptarnos. No, yo estoy diciendo que si la palabra les incomoda, ni modo, no vamos a cambiar, ni corromper, ni alterar la palabra. Pero ya una cosa es que la palabra levante una barrera y que nosotros levantemos con nuestra actitud o religiosidad una barrera antes de que escuchen la palabra. ¿Sí me explicó o no? Y esto, como te decía, ya ha ocurrido antes. Si tú sabes algo de la historia del cristianismo, estás consciente de que se origina en Israel cuando Jesús establece un grupo de discípulos, los envía a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es, según la historia bíblica y también secular, en Roma, que era la capital del mundo, donde el cristianismo de ahí se distribuye a todas las naciones. Después, durante algún tiempo, termina conquistando Roma, lo digo entre comillas, porque Roma, en vez de perseguirlo, lo adopta, lo cual trae comodidad, y pues eso hace que empiecen a alterar muchas cosas y se empiezan a promover algunas herejías, cosas que no son bíblicas. Se cierra la Biblia durante muchos años, hasta que después, ¿dónde vuelve a resurgir? En Europa, otra vez. Es donde vuelve a tomar vida, donde vuelve a resurgir, donde nacen muchos de los misioneros que fueron enviados a todas las naciones a evangelizar, a llevar la palabra. Es en Europa donde nacen muchos de los grandes teólogos de la antigüedad. Ahora, aquí la pregunta que yo me hacía hace tiempo es: ¿por qué es el cristianismo de Europa resurge a todo el mundo, y de ahí es enviada gente a todo el mundo, y de ahí tenemos a teólogos que hoy en día siguen siendo reconocidos? ¿Por qué con el paso de los años prácticamente desapareció? ¿Qué sucedió? Que las iglesias comenzaron a decrecer, algunas al punto de cerrar literalmente. Hablo tanto cristianas como católicas, o sea, a todos les pasó lo mismo. Toda religión que enseñara la palabra de Dios empezó a perder poder de influencia, empezó a perder presencia. Cerraban iglesias de todo tipo de religión, mientras comenzó a crecer el ateísmo como forma de pensamiento en las civilizaciones y en la cultura europea. La pregunta aquí es: ¿qué sucedió? ¿Por qué el cristianismo no supo permanecer y no supo seguirse expandiendo? A mí me interesaba mucho la respuesta a esta pregunta. Me puse a investigar un poquito cuáles son las teorías de las personas, y la mayoría coincide en dos posibles respuestas que yo rechazo rotundamente, y te voy a decir por qué. La primera opción que algunos tienen como respuesta es que en Europa el nivel de vida es mejor que el nivel de vida en Latinoamérica. En Latinoamérica hay más pobreza, de modo que la gente necesita un Dios ficticio al cual aferrarse. Es lo que algunos enseñan, no lo que yo estoy diciendo. Y que en Europa, como no hay esa necesidad, pues entonces no creen ellos en este tipo de leyendas, porque ellos tienen un modus vivendi más estable y más elevado. Teoría que queda descartada cuando volteas a ver a los Estados Unidos de Norteamérica y te das cuenta que su nivel de vida es igual o mayor al europeo promedio, y no por eso rechazan a Dios, sino todo lo contrario. Más del 80% acepta el cristianismo. A lo mejor tú dirás: sí, pero no lo viven. Bueno, eso ya es su problema, pero el punto es que su estilo de vida no les lleva a rechazar a Dios. ¿Sí me explico? La segunda teoría es que el europeo promedio pues es más informado, más estudioso, más culto, y que por lo tanto no se cree mitos ni leyendas. O sea, en pocas palabras, nos están diciendo brutos. ¿Cuántos dicen: sí, tienen razón? Espero que nadie diga ¿verdad? Voltea a ver al de al lado y dile: no tiene razón. Teoría que también queda descartada cuando tú recuerdas históricamente quiénes son los fundadores de las principales universidades: cristianos. De los principales hospitales: cristianos. Cuando tú te das cuenta que hoy en día aún hay gente muy estudiosa y muy culta que no por eso rechaza a Dios. A un servidor que le gusta mucho la apologética, pues bueno, yo he leído la cantidad de biólogos, de físico-matemáticos, de astrofísicos, de matemáticos, de neurocirujanos, de personas preparadas, historiadores, filósofos, de mucha gente que sabe que no por eso rechaza a Dios, sino algunos de ellos al contrario, eran ateos, y el conocimiento les llevó a reconocer que tenía que haber un creador que trascendiera a la propia creación, que no se pudo causar a sí misma. Algunos de ellos dejaron el ateísmo por su conocimiento. Un científico de la antigüedad decía que un poco de ciencia te alejaba de Dios, pero mucha ciencia te acercaba de nuevo. Teoría que queda descartada cuando volteas a ver cuántos premios Nobel han sido judíos creyentes en Dios.
de modo que no podemos aceptarla como una posible respuesta. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasó entonces con el cristianismo en Europa? ¿Por qué tiene tanto poder y de repente lo pierde y desaparece? ¿Por qué es reemplazado por el ateísmo? La respuesta es muy sencilla. El cristianismo en Europa, entre comillas lo digo, envejeció. ¿Qué quiero decir con envejeció? Que supo cómo renacer, pero no supo cómo mantenerse, y mucho menos cómo continuar creciendo. Dicho de otra forma, el ciudadano europeo evolucionó y el cristianismo europeo se confió tanto en sus sólidas bases teológicas, en sus teólogos y en su conocimiento, que nunca se preocupó por transmitir esas bases a las siguientes generaciones. Creyeron que el puro conocimiento adquirido iba a ser suficiente y no se dieron cuenta que no era así. Y no estoy diciendo que el conocimiento no sirve, estoy diciendo lo que la Biblia dice en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento sin amor no va a edificar, solamente nos va a envanecer. Y hay gente hoy en día que está llena de vanidad, llena de orgullo, de soberbia por su conocimiento. Y es lo que pasó en este escenario. Ellos se apoyaron tanto en tenemos los teólogos y nuestras bases y nuestras escuelas de teología, que no se preocuparon por alcanzar a las siguientes generaciones, que se les olvidó que nuestro llamado no era encerrarnos en una iglesia, aprender y aprender y aprender, y ya terminé el ITI, gloria a Dios, saqué 10 en el instituto. ¿Y de qué te sirve sacar 10 en el ITI si estás sacando 0 en la vida? Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Y así hay mucha gente hoy en día. Estamos sin darnos cuenta siguiendo el mismo camino. Creyeron que era encerrarnos a conocer y estaban felices porque todos los grandes seguían reuniéndose y seguían encerrándose. Lo que nunca se pusieron a pensar es qué va a suceder cuando esos grandes mueran, porque nadie está alcanzando a los siguientes que vienen en camino. Nadie está tocando a las siguientes generaciones. Entonces envejeció el cristianismo y naturalmente desapareció. Las iglesias se cerraron porque sus miembros fueron partiendo la presencia de Dios, mientras las siguientes generaciones se perdían por completo en el mundo. Porque el cristianismo europeo nunca se preguntó cómo llevarles un mensaje que fuera relevante para sus vidas, cómo utilizar nuevos métodos, estrategias para alcanzarlos con la palabra de Dios. Y es el mismo camino que estamos siguiendo como iglesia. Y no me refiero a Vida Nueva para el Mundo Toluca, hablo de la iglesia en general. Hay un grupo de cristianos que creen que la vida en Dios es únicamente reunirnos, aprender y aprender y aprender y aprender. Y no, el aprendizaje es para llevarlo a la práctica, que es para transmitirlo a otros, no solamente para quedármelo yo. Muchos creen que el cristianismo es venir el domingo a la iglesia, lo cual está mal dicho, porque este lugar, como lo vimos en la primera parte, ni siquiera es la iglesia sino un auditorio. La iglesia somos nosotros, y la iglesia no fue llamada a encerrarse en un lugar, sino a salir a impactar al mundo, salir a bendecir al mundo, salir a ayudar al mundo. Pero estamos repitiendo el mismo patrón. Personas que en blogs de internet dedican todo el día en páginas de Facebook que presumen una disque sana doctrina, a ver quién tiene sana doctrina. Y cuando yo los leo me muero de risa y digo, ninguno de los dos tiene la sana doctrina que ostenta, porque si la tuvieran, entonces no estarían aquí adentro peleando por ella, sino afuera viviéndola, practicándola y predicándola. Lo cual demuestra que lo que tienen no es sana doctrina, se llama información. Y la información únicamente toca tu cerebro. Para que tu información pueda ser relevante, necesitas bajarla al corazón, vivirla y transmitirla. Es lo mismo que le dijo Santiago a un grupo de cristianos. Se jactaban de su sabiduría y dice, ¿de qué sirve que oigan si no hacen? Es que tenemos fe, pero no se nota en sus obras. Todo esto es lo que trata Santiago en los capítulos de su epístola. Es que nosotros somos muy espirituales y somos piadosos, y entonces ¿por qué no apoyan a las clases más necesitadas? Todo esto lo encuentras ahí. Ya deberíamos de ser maestros. ¿Cómo si no controlas tu lengua? Y es el mismo patrón que está siguiendo la iglesia. Es el mismo ejemplo que está siguiendo la iglesia. Yo tengo mucha fe, creo en Dios, pero no se nota y creemos que el conocimiento es suficiente. E insisto, no es un pleito contra el conocimiento. A mí me gusta estudiar y recomiendo estudiar la palabra de Dios.
Si no, no tendría estudios entre semana donde enseñara la palabra. Sería un bipolar esquizofrénico al estar diciendo esto y cayendo en tal contradicción. El punto es, el conocimiento importa, sí. Las bases bíblicas importan, sí. Pero no únicamente para aprender y decir, oh, saqué 10 en el ITE, oh, cuánto sé, oh, voy a desenmascarar a los herejes. De nada sirve si no lo estás viviendo. Y yo ya saqué 10 en el examen del ITI de la familia cristocéntrica y las bases bíblicas de la familia, pero no se notan en tu casa. Y entonces avanzó el tiempo y el cristianismo desapareció. Nunca supieron adaptarse, repito, no en cuanto a su forma de vida, no en cuanto al mensaje, sino en las formas de llevar el mensaje a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque el problema es este. Al igual que Blockbuster rechazó a Netflix, escúcheme y se los voy a enseñar con la Biblia. Siempre ha habido una tendencia sistemática de parte de los religiosos a rechazar todo aquello que suene nuevo en la iglesia. Todo. Ni siquiera se preguntan si es bíblico o no, lo cual les permitiría rechazar algunas cosas nuevas. No. Antes de preguntarme si es bíblico o no, si está transgrediendo algún principio bíblico o no, simplemente como es nuevo, como yo no lo he hecho, como a mí no me gusta, lo rechazo y hasta le pongo la etiqueta de que es del diablo. Y esto ha sido el modus operandi de los religiosos a lo largo de la historia. Algunos cuantos porque están sinceramente equivocados, pero otros porque es mucho más grande su orgullo, su soberbia, porque es imposible en su mente reconocer, ok, alguien tiene algo que enseñarme, en algo estaba mal, algo puedo mejorar. No como yo, que soy el estudioso, que llevo años haciéndolo así, tú que me vas a enseñar a mí. Esta es la forma de operar, de pensar y de reaccionar del religioso. Marcos capítulo 1 versículo 23, vamos a verlo. Entra Jesús en la sinagoga de los judíos y dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Era un hombre endemoniado. Dile a tu marido, ya encontré a tu pariente en la Biblia, mi amor, a uno de los tuyos, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, digan conmigo, el pariente de mi marido, no es cierto, no lo digan, sacudiéndose con gran violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahora todos se asombraron. En el contexto de quién está hablando todos, de todos los judíos que estaban en la sinagoga. En su sinagoga estamos hablando de los fariseos, de los religiosos, los escribas de la ley, los líderes en ese entonces espirituales, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina o qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y lo que a mí me asombra es esto. Ellos vieron algo nuevo, reconocieron el poder de Dios en ese nuevo y la autoridad de Dios en ese nuevo, porque dijeron, ¿qué es esto? Que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Pero en vez de reconocer, ok, es algo nuevo que no sabíamos, que no entendíamos, pero ahora lo aceptamos, su religiosidad, su orgullo, su soberbia, su arrogancia les impidió aceptarlo, y en vez de reconocer que venía de parte de Dios, lo terminaron crucificando. ¿Cómo este carpintero de Nazaret me va a enseñar a mí?, se preguntaban. Yo que soy escriba y fariseo, que llevo años estudiando la ley, enseñando la ley, viviendo la ley, ¿el qué? Y es el mismo patrón que sigue la gente religiosa en la iglesia, que finge tener celo de Dios, que se jacta de un supuesto celo que los demás aplauden, pero demuestra con sus hechos que su celo es para sí mismo nada más, que es para defender su renombre, su prestigio, su reputación. Porque si realmente tuviera celo de Dios, entonces convocaría a toda esa gente y le diría, hey, tenemos que reaccionar, se nos están perdiendo las siguientes generaciones, se nos están destruyendo las familias, se están perdiendo los hombres, ¿qué hacemos? Él no le importa, porque cuando esa iglesia desaparezca, él ya no estará vivo. Porque si le importara la iglesia como dice que le importa a toda esa gente, entonces no se preguntaría qué va a pasar de aquí a 10 o 20 años que yo tenga vida. A lo mejor yo voy a seguir pastoreando una iglesia de cierto tamaño, pero después ¿qué? Y se preocuparían por sembrar una semilla que trascendiera no los siguientes 10 años, sino a la siguiente generación. Como Jesús,
que supo alcanzar a los jóvenes, pero también los niños, como lo vimos, se le acercaban. Él supo cómo llegar a las siguientes 2 o 3 generaciones. Hoy estamos perdiendo la que nos sigue y a muchos no les interesa, porque no hay celo de Dios como fingen supuestamente tenerlo. Y es lo mismo que hacen los religiosos del siglo XXI. En vez de ponerse en los zapatos de las siguientes generaciones, de los jóvenes, y decir, a ver, ¿cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Qué ideas tienes? No es que todo lo que digas se va a hacer, pero quiero entenderte un poco mejor. Quiero entender un poco mejor cómo están funcionando las familias que me rodean. No, tú que me vas a enseñar a mí. Yo aquí soy el pastor, el apóstol, el papirrín de los apóstoles, aleluya. Me levanto todas las mañanas y frente al espejo me canto alabanzas porque estoy bien cañón. Y están cerrados de oídos a nuevas ideas, a consejos, a sugerencias. Ni se te ocurra proponer algo porque eres un rebelde. Esto es, querida familia, como operan muchos líderes religiosos que, al igual que los fariseos, terminaron juzgando y crucificando a Jesús. Y por supuesto, al igual que Blockbuster, desapareció el movimiento de ellos al paso de los años también, mientras que el de Jesús alcanzó y transformó el mundo entero. 2000 años después estamos en la misma situación. Tenemos a gente religiosa viendo cómo vieron a Jesús operar el poder de Dios, viendo cómo la palabra de Dios impacta a través de diferentes formas, pero en vez de reconocer que viene de Dios, al igual que los fariseos, lo rechazan simplemente porque es nuevo. Ahora, aclaro algo bien importante porque no quiero crear malentendidos ni una revuelta. Yo no estoy hablando de aceptar todo lo nuevo. No estoy hablando de introducir en la iglesia locuras y herejías y corromper la palabra y el mensaje y vamos a predicar solamente lo que sea bonito, ya no hay que llamar al arrepentimiento. No, Señor, eso no es correcto, que también algunos lo hacen para tratar de alcanzar a las siguientes generaciones y a las actuales, pero esto no es bíblico. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios, lo que gusta y lo que no gusta, y eso no se puede cambiar jamás. No es mi punto. No es vamos a vender un cristianismo light, un evangelio diluido. No, es predicar el mismo mensaje, pero al igual que el fundador de Netflix, entender el mundo, entender cómo el mundo está evolucionando y buscar nuevas formas y recursos y estrategias para alcanzarlos. Es decir, llevar el mismo mensaje a través de diferentes formas. Por ejemplo, para ser un poco más claro, una de las industrias más millonarias y cómplice de ellos son los jóvenes que le escuchan, es la música. Porque si o no, tus hijos andan todo el día con los audífonos aquí pegados en la oreja. Si la evolución fuera cierta, las generaciones dentro de 200 años nacerían con audífonos aquí y un iPod en vez de corazón, ¿verdad? Un iPhone, de iPod ni se usa, ¿verdad? ¿Qué cosas estoy diciendo? Dios mío, pecado sin perdón acabo de decir. La música, los religiosos lo saben. Y deberían de saber el poder que la Biblia dice que tiene para transformar las vidas de otras personas. Y ahorita explico por qué. Lo han visto, lo deberían de haberlo oído, pero lo rechazan. He sabido de pastores que les proponen, oye, sus jóvenes, ¿por qué no metemos música un poco más actual? No, aquí solamente las que componemos en nuestra iglesia, no de esos grupos, son del diablo. Y los instrumentos también, y ojalá que escuchen el mensaje anterior a música moderna en la iglesia, porque es como un complemento. Personas que la rechazan sistemáticamente simplemente por ser nueva. No, eso aquí jamás, eso es del diablo. Incluso he escuchado que algunos dicen, cuando tú les argumentas, oye, pero es que a través de eso vas a alcanzar a otros. Es que la música no es para nosotros, es para Dios y nada más es para Dios, así que no importa si nos gusta a nosotros, sino que le guste a Él, porque es para exaltar el nombre de Yahvé, aleluya. Lo cual parcialmente es correcto, porque es verdad que la alabanza es para Dios y que le tiene que gustar a Él y no a ti y a mí. De modo que si alguna rola del domingo no te gustó, tienes 2 trabajos: enojarte y en contentarte, porque no es para nosotros. Pero la música en la Biblia tiene un segundo propósito, que es también el de transformar corazones de personas que están oprimidas. Es el de liberar corazones de personas de opresión, cuando están sujetas a opresión.
El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, nos narra que cuando Saúl era atormentado por un espíritu maligno, David tocaba el arpa y el espíritu se iba, y Saúl tenía alivio, se sentía mejor y era libre. Ahora, ¿por qué el espíritu malo se iba de Saúl? Porque David tocaba el himno de la América y no soportaba tanto poder, el espíritu maligno. Era un demonio del Cruz Azul. ¿Qué tocaba David? Alabanzas. ¿Qué hacía la alabanza en Saúl? Le liberaba de la opresión a la cual él estaba sujeto. Salmo capítulo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Camino a la presencia de Dios había que entrar con alabanza, porque la alabanza, lo que nos enseña esto, te sensibiliza a la presencia de Dios. Por eso el domingo tenemos primero la alabanza y luego el mensaje, porque en el mundo espiritual lo que sucede es esto: si tú venías oprimido por algún espíritu demoníaco y de repente había en tu corazón dureza, tristeza, depresión, la alabanza trae libertad y trae quebrantamiento y trae sensibilidad, y entonces tú eres libre para escuchar la palabra de Dios. ¿No te ha pasado que ni ha empezado el mensaje y en la alabanza ya estás llorando, ya estás arrepentido o ya estás animado y no te han predicado nada? Los religiosos lo deberían de saber. Habemos muchas personas en quienes la alabanza tuvo un poder importantísimo para su transformación. Yo te conté del mensaje anterior que mi mamá batalló años conmigo antes de casarme. Jessy, tu música electrónica es del diablo, que no, que es del DJ, no es del diablo, y así toda la vida. Y un día, escuchando una alabanza, te conté que el Señor me quebrantó y le dije: Señor, aunque esto no sea del diablo, no quiero volver a escuchar nada que no te exalte a ti. Y a través de tiempos de alabanza que tenía con Dios en mi habitación, en el auto, Dios hablaba a mi vida, y puedo recordar más momentos donde Él me quebrantó en la alabanza que en algún mensaje. Porque la alabanza, si lleva por mensaje la palabra de Dios, entonces está cumpliendo con el propósito de Dios. Esto lo deberían de saber, que la alabanza nos trae libertad, que la alabanza nos sensibiliza. Por lo tanto, la alabanza tiene el propósito de exaltar a Dios, pero también tiene poder en nuestras vidas. Y lo que no entiendo es por qué hacen lo mismo que los religiosos con Jesús, que vieron el poder de Dios pero no lo quisieron reconocer. Porque ven a Dios atrayendo y sensibilizando y quebrantando a miles de jóvenes a través de conciertos de alabanza, y que a lo mejor algunos no están muy de acuerdo, pero en vez de entender, ok, yo no crecí haciéndolo, no me fascina la idea, pero de que se vayan a escuchar un concierto de alabanza donde están pagando para que se pare alguien aquí adelante y decir puras incoherencias, a que escuchen a través de música moderna que se exalta a Dios y que Dios habla a sus vidas, qué bueno. No, lo rechazan. Se atreven a decir que es del diablo porque hay luces. O sea, como si cuando ponen la luz roja todos dijéramos: invocamos el fuego del infierno con la luz roja. ¿En qué están pensando? Ven a personas como Marto. ¿Cuántos conocen a Marto? Y hay muchos de su género. Canta hip hop. Él es hijo de uno de los pastores de la iglesia, Martín Maldonado. Y a un servidor le tocó estar cuando él empezó con su ministerio. Y te voy a contar algo. Yo llegué a ir a la cárcel con la alabanza tradicional de domingos, que era antes mucho más tradicional. Ahorita ya es moderna y a lo mejor el resultado sería distinto, pero entonces no era así. Y llegaba la alabanza y estaban los presos, y estaba la alabanza: alabaré, alabaré, y los presos: chale, yo soy malo, muy malo. Y así terminaban. Llegué a ir con Marto, que si no lo conoces, él alaba, pero de una forma distinta. Él, una de sus rolas, por ejemplo, dice: cero varo, no traigo ni un clavo, pero traigo a Cristo de mi lado. Algo así. Llegué a ir con él, y entonces empezaban los presos así: soy malo, su mismo rollo de siempre. Te tengo que confesar que una vez yo fui y le hablé como a 100 y no cambié el corazón de ninguno, o Dios a través de mí. Les di un mensaje bueno, pero empezaron así y terminaron así. Llegué a ir con Marto y empezaba, y él iba vestido así fachoso, como hip hopero. Se va a enojar si digo que fachoso, porque hay hasta hip hop, bueno, vestimenta de hip hop elegante, ¿verdad? Pero bueno,
Para tu gusto tal vez dirías, oye, qué rollo, ¿no? Y llegaba así con el pantalón guango y la camisa y empezaban así, pero empezaban de repente a hacerle con el pie porque les gustaba el ritmo, porque se identificaban con él. Y empezaban a escuchar la letra, y su letra son predicaciones bíblicas con música, con otro ritmo. La letra llegaba a su corazón y esa misma gente terminaba de rodillas, llorando, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Cientos de ellos, yo los vi con mis propios ojos, entregándole su vida. Yo no entiendo cómo un líder religioso es capaz de ver que Dios está utilizando estas personas y herramientas y atreverse a satanizarlo y decir eso no es bíblico. A él se le dio la oportunidad en Vida Nueva por primera vez cuando empezó, y hubo gente que se enojaba con la iglesia. ¿Por qué lo dejan? Que se suba así, que cante así, dice que no entiendes, que no es por ti. Es que yo tengo celo de Dios. No es cierto, no tienes celo de Dios, tienes celo por ti. Porque si tuvieras celo de Dios, entonces diría, Señor, ok, tal vez a mí no me fascina, tal vez a mí no me va a edificar ni transformar, pero está bien, gloria a Dios, por amor a los que va a quebrantar, que es mi caso. Yo no me imagino orando con hip hop, pero no me atrevo a satanizarlo, al contrario, porque entiendo que son nuevas formas, nuevos recursos, estrategias para que Dios toque a otras personas que nadie estaba tocando y que se estaban perdiendo. Y mi pregunta es, ¿qué quiere esta gente religiosa? ¿Que se pierdan? ¿Que se vayan al infierno y decir, Señor, nunca lo permitió en mi iglesia, aleluya? ¿Y qué les va a decir Dios? Felicidades, no, hiciste terrible, porque te llama a ser la luz del mundo y fuiste un farol de la iglesia nada más. Te llama a ser la sal de la tierra y salaste la iglesia nada más. Porque no entendimos que nuestro llamado nos trascienda a nosotros, que nuestra gran comisión es más importante que nuestra persona. Porque esta gente religiosa no ha entendido que el problema no es si es algo nuevo o viejo, sino que sea bíblico. He escuchado que hay un pasaje que utilizan para intentar justificar su rechazo a todo lo novedoso en la iglesia. Es segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 7. Te lo voy a resumir. David va regresando el arca del pacto a Jerusalén después de que fue capturada algunos años, y él la monta en un carro nuevo jalada por 2 bueyes. Los bueyes se tropiezan porque eran 2 animales. El arca se mueve. Un hombre llamado Usa extiende su mano, la toca y cae muerto. El por qué cayó muerto es otra historia. El punto es que yo he escuchado que dicen, ya ven, esto es lo que pasa cuando queremos traer lo nuevo a la iglesia. Por querer traer cosas modernas y por reformar y remodernizar. Esto es lo que sucede. Y digo, ¿en verdad se jacta de su conocimiento y dice que tiene sana doctrina diciendo estas barbaridades? Porque si tanto conociera la Biblia, debería de saber que el problema no era el carro nuevo, sino el carro. Quítale la palabra nuevo. Que fuera nuevo, sabrá Dios y David por qué fue así. A lo mejor se acercó el Buen Fin y le dieron a David buen precio y dijo, carro nuevo estrenamos, pague ahora y compre ahora y pague cuando venga Cristo. No sé qué promoción habrá agarrado que el carro era nuevo. Pero aunque hubiera sido usado, viejo, viejísimo, seminuevo, o si era como nuevo de la Toyota, hubiera pasado lo mismo. Porque el punto es que el arca tenía que ser llevada por 4 levitas caminando, tomándola de las manos, no en ningún carro ni jalada por 2 bueyes. Si alguien va entrando, por favor explíquele, porque va a decir, ¿qué está diciendo que el pastor? ¿Verdad? Entonces el punto es no que el carro era nuevo, sino que llevarla en carro no era bíblico. Lo que nos enseña esto es que el problema no es si algo es viejo o si es nuevo. El punto es que sea bíblico, nada más. Si es viejo y no es bíblico, no hay que aceptarlo. Si es nuevo y tampoco es bíblico, tampoco. Pero si es ambiguo y es bíblico y sirve, o es nuevo y es bíblico y sirve, ¿por qué va a ser rechazado? Porque es más grande el orgullo y la arrogancia de la gente que realmente su amor y su carga y su interés porque la palabra de Dios llegue a otras personas. No sé si tú lo sabías, pero no hay un solo versículo en toda la Biblia que condene las cosas nuevas. Por eso tienen que distorsionar de esta forma tan terrible y vulgar este pasaje, porque es lo único que tienen. Pero cuando te metes a ver el tema dices, ok, quieres hablar de sana doctrina y ponerte a jugar al teólogo. La Biblia no solamente no condena lo nuevo, sino que lo promueve. Digan conmigo, tómala. ¿Dónde lo promueve?
No les cité el mensaje anterior, más de 10 versículos donde Dios ordena que se le cante un cántico. Y te acuerdas que la definición, de acuerdo al original, si tradujeras textualmente sería: quiero que reconstruyan sus composiciones musicales. Pero eso no es todo lo que yo quiero compartirte. Vamos a ver también lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 16. Mateo capítulo 9, versículo 16, es Jesús hablando. Y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo pira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres nuevos, de otra manera los odres se rompen, o sea, no sirve, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo nuevo se conserva juntamente. El vino es un símbolo del gozo que viene a través del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, por lo que también es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido a la iglesia en Juan 14:16. Jesús dijo en Hechos 1:8: recibirán poder, que es el dunamis de Dios, el poder de Dios, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia le iba a empoderar y habilitar para enfrentar todas las persecuciones y oposición, y aún así la iglesia saldría victoriosa. Era el inicio de un nuevo movimiento, de una nueva era, de una nueva etapa que iba a alcanzar y que iba a transformar y trastornar el mundo entero. Pero ese espíritu que vendría, ese vino nuevo que antes únicamente moraba temporalmente en las personas y que ahora vendría a morar en ellos, a llenarles de poder, no podía ser derramado en odres viejos, que representa a los fariseos. Y esto establece un principio, y es que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, no va a poder llevarlo a cabo en mentes viejas y en corazones viejos. No estoy hablando de la edad, estoy hablando de tu corazón y de tu mente. Ojo, cuando hablo de lo nuevo no me estoy refiriendo, como también hay este extremo, a una nueva unción. ¿Cuál nueva unción? Si primera de Juan 2:20 dice que tenemos la unción del Santo, y no es el enmascarado precisamente, es del Espíritu Santo. Vamos a ser parte de un nuevo mover. Espérate, ¿cuál nuevo mover? ¿Es una secta o qué rollo? Porque el mover que inició Cristo no ha terminado todavía. Entonces, claro, es la misma unción que derramó sobre la iglesia. Es el mismo mover que inició Jesús. Es la misma palabra que predicó. Simplemente son nuevos métodos. Que al igual que antes se alababa sin instrumentos, y vimos en el mensaje anterior que por orden de Dios a través del profeta Natán se instituyó que dentro de la casa de Dios se tocara con instrumentos, también Dios nos lleva a veces a nosotros, como te contaré en unos minutos, a llevar a cabo la misma obra y predicar el mismo mensaje, bajo el mismo mover, bajo la misma unción, pero a través de nuevos métodos. Pero el problema es que cuando Dios pone algo nuevo sobre algo viejo, esto choca. Entonces tú tienes dos opciones: o rejuveneces, como lo veremos en el último punto, y renuevas tu entendimiento y tu corazón y reconoces he sido un religioso egoísta, o simplemente no serás parte de ese mover y punto. Y al igual que los fariseos fueron desechados porque el vino nuevo rompe los odres viejos, los odres viejos no podrán ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y yo lo he visto. Antes de que fuéramos líderes de jóvenes y pastores de jóvenes y luego pastores en la iglesia, cuando fuimos parte del grupo de jóvenes nada más, de repente propusimos algunas ideas que alguna persona que en su momento tuvo una posición importante de liderazgo llegó a rechazar completamente. Tuvimos gente que nos apoyó, por supuesto, ¿verdad? Pero también hubo algunas personas religiosas que rechazaban sistemáticamente todo lo que no viniera de su corazón. A mi esposa, una vez alguien le dijo textualmente: ¿y tú qué me vas a enseñar a mí? Si tú eres la nueva. Y yo ya tengo años estudiando la Biblia y ya sé cómo se hace, y lo que tú estás proponiendo no sirve. Y esta persona, con su rechazo sistemático, se fue cerrando las puertas hasta que desapareció del ministerio. Ni traten de adivinar quién es, no sean chismosos, no le conocen, ya no está aquí, en vida nueva para el mundo, no es parte de la familia y no van a atinar. Simplemente odre viejo, nunca entendió, fue desechada esta persona.
Y en cambio esos proyectos que resultaba que no servirían y que tú que me ibas a enseñar, que proponía mi esposa, muchos de ellos son pilares fundamentales de nuestra congregación, ¿no? Yo es por eso que ahora como pastor trato siempre, porque eso se lo dije a Dios cuando era más joven, le dije: Señor, algún día recuérdame esto para no repetir con ellos el mismo error. Nunca me permita ser un Saúl para sus vidas. Cuando yo no sea tan joven y el día de mañana que sea grande, si tú me das la edad, enséñame a ponerme en sus zapatos y tratar de entenderlos más para poder escuchar lo que tienen que aportar. A veces aportan locuras que le das un zape y estás loco, hereje, ponte a leer y a orar, pero no necesariamente. Hace poco, por ejemplo, un grupo de jóvenes se acercó y me dijo: Jesse, hace algunos meses, el formato que estamos llevando en el grupo de jóvenes no sirve. Si yo hubiera sido un religioso orgulloso, ¿sabes qué hubiera dicho? ¿Cómo que no sirve? Si es el que usaban cuando yo asistía y cuando yo fui líder y cuando yo fui pastor de jóvenes, así que así se queda, herejes. Les dije: ¿y por qué no sirve? Y me tuve que tragar mi orgullo porque ese formato yo lo había propuesto. Así es como yo trabajé durante años. No sirve por esto y esto y esto, porque las nuevas generaciones son así, 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 y lo que quieren es conectarse y nada más llegan y no se conectan y es el mensaje y se van. Entonces reducimos el mensaje un poco y luego siguen el mensaje pero a través de diferentes grupos. Empecé a escuchar, les dije: tienen toda la razón, todo al 100% está aprobado. El grupo en menos de un mes se duplicó. Me dijeron: Jesse, tenemos la alabanza juntos, matrimonios y jóvenes, y después tú te quedas con los matrimonios en el auditorio y nosotros vamos a un salón. Queremos que nos cambies el auditorio por el salón. Les dije: pero hay un problema, somos más matrimonios que jóvenes y no cabemos allá arriba en un salón. Me empiezan a explicar el porqué y las actividades, y yo enfrenté muchas veces este problema como líder de jóvenes, que algunos me apoyaban pero algunos no. Algunos de repente me envían a decir: bájale el volumen de la alabanza de los jóvenes, y porque estamos en estudio. Entonces, ¿sabes qué hice alguna vez? Tenían su estudio los matrimonios los sábados y me pasé a viernes. ¿Y sabes qué hicieron? Se pasaron a viernes también. Bájale, bueno, ¿quieres que me regrese a sábado? Entonces yo recuerdo todo esto y digo: no les voy a poner trabas, no quiero ser una piedra en su zapato, quiero apoyarles. Tengo carga por las siguientes generaciones, tengo carga por los jóvenes, los adolescentes, los que vienen. Entonces quiero entenderles y dije: ok, vamos a hacer esto. Voy a grabar y transmitir en mi página de Facebook los estudios de matrimonios y se lo voy a comentar a los matrimonios para que algunos de ellos ya no vengan, lo escuchen en casa y entonces libero espacio y ya cabemos en el salón. Digo, nunca imaginé que dejaran de venir tantos, que es lo malo, ¿verdad? Que ahora como el 60% ya no viene porque lo ve en línea, pero les dimos el auditorio. No soy perfecto, me he equivocado muchas veces, pero trato de escucharlos, trato de entenderlos, trato de ponerme en sus zapatos. Cuando realmente tienes carga, la gente y la obra de Dios está por encima de tu orgullo, de tu vanagloria, de tus ideas. Y a veces tienes que ser humilde y reconocer: sí, tu idea es mejor que la mía. Sí, tus formas funcionan mejor que las que yo utilicé, me sirvieron a mí, pero ya no sirven hoy, o van a servir mejor estas, y aceptarlo. La gente religiosa es tan soberbia porque el conocimiento, te dije hace rato, sin amor, ¿qué hace? Envanece, y este es su problema. Hay una correlación entre su supuesto conocimiento y su soberbia. No lo han bajado a su corazón y están tan llenos de soberbia que por eso todo lo rechazan, porque creen que por tener tanto conocimiento ya son perfectos y no tienen nada que aprender de nadie. Y termino con este último pasaje, Salmo capítulo 103. Del versículo 1 al 5 dice: bendice a Jehová, alma mía, Él es quien sana tus dolencias, quien perdona tus iniquidades, quien sacia de bien tu vida, etcétera, etcétera. Y el versículo 5 dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiero con esto último enseñar algo bien importante que yo entendí cuando leí este pasaje. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Pongan mucha atención, que esto es importantísimo. Esta es la evidencia bíblica, sin lugar a dudas, de que en el cielo se le va la América. ¿Cuántos dicen amén? ¿O dice que te rejuvenezcas como la chiva? Pero son necios. Ya hablando en serio, ahí les va. Hay dos posibles interpretaciones.
Y de acuerdo a lo que platicaba con el pastor Josie hace rato, creo que me tengo que inclinar más por la primera. Cualquiera de las dos nos lleva a la misma conclusión, que es lo importante, pero ahí te va. Necesito toda su atención para explicarlo. Uno, que significa que en algún punto de nuestras vidas necesitamos renovarnos, rejuvenecernos para ser como el águila. Ahorita explico cómo es el águila. La otra es una creencia que algunos dicen que es literal, otros dicen que no, que esto no es así en la vida del águila, que es solamente una alegoría, una enseñanza, pero que enseña que el águila se rejuvenece en un punto de su vida y que así tenemos que rejuvenecernos. Cualquiera de las dos nos lleva al mismo fin, ser como el águila. ¿Por qué? Porque el águila tiene una visión más aguda que las otras aves. Porque el águila es el único ave que vuela por encima de las tormentas cuando viene la tormenta, en vez de morir en ella o esconderse en ella. Y porque el águila es quien reina en los cielos, quien tiene la capacidad de ver la presa y volar rápidamente y calcular el tiempo y la distancia para dar en el blanco. Hay una creencia que te decía hace rato, y hay muchos mensajes, pero algunos dicen que esto no es literal, que el águila en algún punto de su vida envejece, sus plumas se vuelven viejas y pesadas, su visión ya no es la de antes, su pico se achata, y que entonces tiene que volar a la cima de la montaña, pegarse contra la roca 150 días hasta que su pico sangra, se cae, sale uno nuevo con el cual se quitan las plumas viejas, vuelve a volar y su visión se vuelve a agudizar. Si esto no fuera literal, lo menciono de todas formas porque lo que enseña, suponiendo que fuera una alegoría, es bíblico. No que llegues a casa y te agarres de topes contra la pared hasta que te rompas la boca, ¿verdad? Porque algunas mujeres ya están con el marido aquí, ya ves, rejuvenécete como el águila, viejo, aquí dándole con todo. Significaría que tengo que volar a la cima de la montaña, que representa la presencia de Dios, encontrarme con la roca que representa a Cristo, que va a renovar mis fuerzas y mi visión. Aunque la base, que es el ejemplo del águila, no fuera cierta, la enseñanza lo es porque es bíblica. Es en él que llevaré fruto, es su palabra lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, y sin él pierdo la visión. Ahora, el punto es este: aunque adoptáramos la primera interpretación, ¿qué significaría? Que en algún punto de nuestras vidas no estamos siendo como el águila, y Dios, al rejuvenecernos, quiere llevarnos a ser como el águila. ¿Cómo es el águila? Tiene una visión aguda y una agilidad y una destreza que empieza a volar y se acerca a la presa y es temible porque toda especie escucha su, ¿cómo se le dice? Graznido, su ruido, esta cosa, ya saben lo que quise decir, eso. Y que así nos quiere hacer Dios con la visión del águila, que podamos ver lo que otros no ven, que podamos alcanzar la presa que representa la comida para llevarla al nido a nuestras siguientes generaciones. Porque si el águila no es capaz de llevar comida a casa, entonces su descendencia va a morir y se perdió ahí su genealogía. Para que sigan subsistiendo y para que no se pierda la especie, el águila tiene que ser esa cazadora por excelencia que lleva la comida a casa. Bueno, como cristianos, este pasaje puede tener muchas aplicaciones de forma personal o de forma grupal, y de forma grupal es esta: necesitamos volver a ser como el águila, o ser como el águila en el sentido que nuestra visión tiene que rejuvenecerse, nuestras fuerzas tienen que rejuvenecerse. Tenemos que reconocer que no estamos llevando la presa a casa, o sea, la palabra a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, se están perdiendo porque no nos queremos rejuvenecer, porque somos aves viejas, sin visión, sin fuerzas. Y Dios quiere llevarnos a rejuvenecernos. Retomando el otro ejemplo, ya sea literal o alegoría, es una realidad que este rejuvenecimiento vendrá a través de encontrarnos cara a cara con Dios, para que Él nos confronte y nos diga en qué hemos estado mal. Yo pasé por esto hace algunos meses, fue un poco más de un año. Algunos de ustedes me escucharon durante años decir y jactarme: yo no tengo Facebook. ¿Te acuerdas? Y con esta misma bocota llegué a decir: y jamás lo tendré. Nunca dije que era del diablo,
pero sí consideraba, y eso lo mantengo al día de hoy, que el uso que le da la mayoría de la gente es muy malo. Pero en vez de ampliar mi visión, estaba como ave vieja, sin ser como el águila, sin ver más allá, sin saber el impacto que podían tener las redes sociales, resistiéndome a algo que venía de Dios. Hasta que hace un año hubo una semana que me quedé totalmente afónico, no como tú me has escuchado, no, totalmente afónico. No pude predicar ese domingo en Santa Fe, me tuve que regresar así, bueno, me quedé pero sin predicar. Se la aventó el pastor Héctor de última hora, le dije, vas. Llegué a casa y no se me quitó el afónico, martes tampoco, no pude dar un solo estudio esa semana. Le dije, bueno, Señor, a lo mejor está bien, querías que Héctor compartiera este mensaje que fue de bendición, no cabe duda que era de ti, pero ¿por qué no otra forma? Pudiste haber puesto en el corazón del pastor Armando que él predicara en el rol y que a mí me dejara irme a Acapulco el fin de semana a descansar. Además ya pasó, ¿por qué no me vuelve la voz? Yo estaba pasando un tiempo en el que estaba incrementando mucho mi búsqueda de Dios, pero era todo el tiempo yo hablar y orar y alabar. Y no puedo decirte, Dios me dijo, porque no me gusta, a veces cuando no somos claros, la gente confunde la voz de Dios. Pero yo creo que Él puso esta palabra en mi corazón y su respuesta fue, porque si no, no te callas. Y lo que sí entendí es que me quería una semana en casa descansando, sin hablar, para escuchar lo que me tenía que decir. Hablo algunas cosas en mi vida y entre ellas una de las que entendí fue la siguiente: yo no podía seguir de terco, desconectado de una generación que vive conectada a ese mundo. Yo entendí que no los iba a sacar de ese mundo y que tenía dos opciones: seguir de terco perdiéndome la oportunidad de alcanzarlos, o conectarme con ellos y utilizar esto como una nueva herramienta para llevar a cabo el mismo mensaje. Dios renovó mi visión, Dios me dio nuevas herramientas. Fue cuando abrí mi perfil de Facebook, que luego ya lo cambié a la página, que es únicamente para uso ministerial. Ahí subo prédicas devocionales, avisos de la iglesia. No pongo ahí mis fotos en el gimnasio, ni Jesse a punto de matarse en un puente, como le pasa a muchos, ¿verdad? No, me ha aguantado las ganas de publicar, hoy ganó el América otra vez, pero porque entendí bien la dirección de Dios. Y mi visión fue renovada. Hoy entiendo que los domingos ya no le estoy predicando aquí a ustedes, que somos un aproximado de más o menos entre los dos servicios 2,000 personas. Ahora sé que durante esta semana le habré predicado a 10,000 personas sin haberlas tenido en un solo lugar reunidas. Ahora sé que al cabo de algunas semanas o meses la prédica habrá alcanzado el equivalente de un estadio. Yo durante años oraba, Señor, llévanos estadios y danos los medios de comunicación, y lo que entendí es esto: Jesse, ahí está. Pero tu religiosidad te está impidiendo ser parte de. El vino nuevo no sirve en odres viejos. Dios quiere usarnos, Dios quiere levantarnos, pero es nuestra vejez espiritual la que nos está impidiendo evolucionar y ser usados por Dios. Llegó un productor con la idea de hacer unas cápsulas, productor cristiano. Si él me hubiera buscado 3 semanas antes, le hubiera dicho que no. Dios todo lo acomodó en su lugar, tocó mi corazón, tocó su corazón. Hicimos hace un año la primera cápsula de Halloween. Entre su página y otra más que la subió, al día de hoy lleva más de 15 millones de reproducciones. Ahora, no te cuento esto para jactarme o envanecerme de algo. Al contrario, yo no soy famoso ni reconocido. Por ahí mi familia y 2, 3 pericos y en algún rancho me conocen. Pero no es como el pastor Armando, que él puede grabar en su auto, buenos días, qué bendición, Dios les bendiga, y lo van a ver millones de personas porque es reconocido en todo el mundo. Te estoy hablando del impacto que puede tener una persona normal como tú y yo. Hay jóvenes, a lo mejor dices tú porque eres pastor, no, hay jóvenes que no son pastores que también tienen gran alcance con el uso de las redes sociales. Es simplemente renovarnos, rejuvenecernos. Seguimos con las cápsulas y seguimos haciendo tantas cosas. ¿Sabes por qué no recibes un boletín informativo ya? Porque estamos trabajando en una aplicación para que la descargues y ahí tengas toda la información. Ese boletín lo acabas usando para la lista de ir al súper nada más. La publicidad ahora es virtual, y así hemos adaptado el mismo mensaje a nuevas formas. Entendí que antes por 1,000 pesos hacíamos 3,000 volantes, ahora por 1,000 pesos llegamos a 50,000 personas en internet. Y ahí están muchos, danos más gente, llévanos a alcanzar. Y dice Dios, ahí está, pero eres un terco, eres un necio, eres arrogante, eres orgulloso, no quieres entender que hay cosas que puedes mejorar, que no lo sabes todo. Y la iglesia está perdiendo su impacto.
porque no quiere rejuvenecerse. Pasaron los meses y llegan los jóvenes y me dicen: Jesse, está chido lo de Face, pero ¿por qué no abres tu Instagram? Les dije: no, eso sí es del diablo. Y estuve de terco otros meses más. Me lo seguían diciendo: ya no, con el Face es suficiente. Hace unas semanas vi en un influencer, un fotógrafo que tiene más de 700,000 seguidores en sus redes sociales, de Venezuela, Isaac Paniza. Saludos si está viendo esto por ahí. Y nos da una plática tremenda, todo el equipo de multimedia de la iglesia, líderes y pastores, del impacto y alcance de las redes sociales. No es este mensaje, claro, es otro, con estadísticas y todo, que algún día me gustaría compartir, y cuando lo haga voy a reconocer que todo esto es de él, porque no me gusta piratearme los mensajes de nadie. Y uno de los puntos que fue así, nos da las estadísticas y dice: aunque Facebook es la red social con más usuarios, no es la que más utilizan. Las siguientes generaciones lo que más están utilizando es Instagram. Y yo por dentro así de... Me imaginé al Señor arriba en el cielo, así sentado con los brazos cruzados viéndome y diciéndome: ¿ya te quedó claro, hijo, o quieres otra semana fónico? Y abrí mi cuenta de Instagram con el mismo propósito. Llegan los jóvenes y me dicen: Jesse, está padre, pero está subiendo fotos así X con alguna meditación, y lo que más pega en Instagram son fotos reales. ¿Por qué no pones fotos tuyas? Y les dije: es que no me gusta. La verdad es que no estoy de acuerdo con predicadores que ahí están y aquí orando por un enfermo, a punto de resucitar al muerto, aquí en el baño, en una liberación, ¿no? Sigo sin estar de acuerdo con ese uso vanaglorioso de las redes sociales, y por eso me resistí. Pero dije: a ver, ¿qué me propones? Me dice: no, fotos así como las que ves que está tomando el ministerio de foto durante todo el servicio, donde es natural. Y subí una y me di cuenta que tenía el doble de vistas que las normales, y dije: ok, tienes razón. Y lo que te decía hace rato, a mí no me encanta. Yo preferiría poner puros dibujitos de la cruz, de Piolín te desea buenos días, o Pero entendí que es lo que la gente busca, porque son chismosos, porque quieren ver la foto. Bueno, ahí les va, quieren una foto del servicio donde está predicando el pastor o algo con una meditación. Está bien, no me fascina, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero es más grande mi celo realmente de alcanzar a las siguientes generaciones que mis propios pensamientos, mi amor a ellos que mi amor a mí. No me voy a poner que no, eso no. Sí, a veces tenemos que despojarnos, como esta historia o alegoría, de nuestras plumas viejas para seguir volando. Necesitamos rejuvenecernos. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Orar, número uno, a Dios y pedirle que te muestre. ¿Qué puedes utilizar? Comenzando por tus redes sociales, por compartir los mensajes de los domingos que se suben cada domingo en el Face de BNPEM Toluca, o las mías en la de un servidor, en la página de Jesse Bermúdez, y compartirlo. Compartir, pero no nada más compartir, poner un resumen de qué es lo que Dios habló a tu vida. Puedes utilizar la cultura, las artes, el deporte. Hay diferentes ideas que Dios va a poner en tu corazón. Llévalo a cabo, ejecútalo. Sé parte de los grupos Conexión. Concluyo con esto. Estamos iniciando esta semana que viene, y si quieres inscribirte a uno, puedes ir al lobby, a la mesa de informes. Estos grupos que van a ser de gran bendición para la iglesia. Otra vez, idea de jóvenes. Yo hace mucho tiempo había detectado que la iglesia no tenía compañerismo, y oraba, pero no sabía qué hacer. Y fue una respuesta de oración. Y hemos tenido algunos meses ya, tiempo atrás, planeación de esto y la capacitación. Y arrancamos esta semana con pocos, pero se van a ir incrementando. La visión es que haya un grupo en cada colonia de la ciudad, cuando menos, dedicado a hombres, mujeres, jóvenes, matrimonios y general. No es un discipulado tradicional en el que llegas y una hora te habla el maestro, escuchas, anotas y te vas. No, es una enseñanza breve, después respaldada por una plática donde hay preguntas, respuestas intencionales. Intercambiamos opiniones, oramos los unos por los otros, hacemos familia, porque eso somos en teoría, ¿o no? Una familia, y ni nos conocemos. Y la Biblia dice: mejores son dos que uno, porque si uno cae el otro le levanta. Mas hay del solo que cuando caiga no habrá quien le levante. Y de eso se trata, de que podamos como iglesia conectarnos, y los de allá afuera que no quieren venir, conectarlos a la iglesia a través de un grupo Conexión.
que podamos fortalecer los lazos de amistad entre nosotros. Cuando propusimos esto, hubo algunos religiosos que dijeron: no estoy de acuerdo, yo quiero mi estudio tradicional, el maestro hablando y los demás se callan y escuchan. Les dije: eso sigue en la iglesia de martes a viernes. Y si quieres en tu casa, en otro espacio, abrir esto, adelante, no te lo prohibimos. De hecho, deberías enseñar la palabra a tus hijos todos los días. Este es algo diferente, es para conectar a la iglesia, porque entendimos que en este mundo en el que estamos, la gente busca estar conectada. Por eso están en las redes sociales. Y que una estrategia para fortalecer la unidad de la iglesia es crear estos grupos para mantener la conexión entre nosotros. ¿Están contentos por este nuevo ministerio o no? Uy, qué contentos están.